Hermanos, bendecidos y en victoria. Así estamos. Gusto saludarlos a la distancia y gozosa de saber que cuento con ustedes y que por supuesto ustedes cuentan conmigo. Damos gracias al Señor por este día hermoso que nos ha regalado. Un día de paz, de armonía, de seguridad, de salud, de bienestar. Un día excelente para nosotros. Los que creemos, los que sabemos que Él lo hizo todo para darnos a nosotros la vida abundante que nos ha regalado. La posición de creer en estas palabras es la que nos da la victoria. Porque mientras yo piense bien, estoy en victoria. Desechando todo aquello que no sirve y acogiéndome a la paz y el amor que Él me ha regalado. Ese es mi consejo siempre para todos los que me escuchan. Y le doy la bienvenida a los que se están acercando y la bienvenida a los que no se han acercado todavía, pero que sé que se van a acercar. En el nombre de Jesús, les amo, les bendigo, le doy gracias a mi Padre por la familia tan hermosa que nos ha regalado y le damos toda honra y toda gloria a nuestro Señor, que es el único que la merece. La honra y la gloria es para Él y yo sé que todos juntos estamos en la misma posición y buscamos su palabra y buscamos aprender cada vez más porque queremos honrarle con nuestra vida. Gracias, Padre, por todos mis hermanos, por mi vida y por Costa Rica, que sé que está en tus manos, que está protegida, que tú la tienes y la sostienes de tu mano derecha, como a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque no hay temor, no hay dolor, no hay tristeza, no hay ansiedad. Hay seguridad en que el Padre mismo nos ama y nos sostiene. Que Él es quien nos da a nosotros la vida abundante que nos regaló y que permanece para siempre, que es eterna. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado tanto, que nos ha mostrado su compasión, su misericordia y su justicia. Bendito seas, Padre mío. Amén. Vamos a meternos un poquito en el conocimiento del pacto que hizo Él para nosotros. Vamos a ver Hebreos 9, la carta a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a ver el verso 10. De ahí en adelante. Ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando del sacrificio de los hebreos. Dice, pero
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Vea qué lindo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y lo que es eterno no se acaba. Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando uno viene a un conocimiento como el que estamos teniendo nosotros, nos damos cuenta que es un propósito el que tuvo el Padre y el Hijo al hacer el pacto. El propósito es salvar a la humanidad y que nosotros, con gozo y con mucho amor y mucho respeto, le sirvamos al Dios vivo. Es un privilegio, hermano. Un privilegio que tenemos todos nosotros. Los que estamos ya en la posición del conocimiento del pacto que el Padre y el Hijo hicieron para beneficio nuestro. Es maravilloso que nos demos cuenta que siendo como somos, tengamos el privilegio de servirle al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios dueño de todas las cosas. Él se complació en llamarnos a servirle. Y no estoy hablando de los ministerios, no estoy hablando de los dones ministeriales, estoy hablando de todos los que lleguemos al conocimiento de Él. Ya tenemos la entrada al trono de la gracia para servirle, para ser bendecidos, para disfrutarlo, para disfrutar esa gracia, pero también para servirle a Dios en beneficio de muchos. Yo insisto en esto porque mucha gente no se da cuenta del privilegio que tiene de poder bendecir a los demás. Eso es servirle a Dios, bendecir a los demás, darle la gloria y la honra a Dios, siendo útil a los demás, en lo que sea. Sobre todo en la enseñanza de su palabra, que ya el que sabe que es salvo ya puede enseñar a otro a salvarse. Es una realidad. Pero hermanos, hay que actuar. El mundo está lleno de dolor, de tristeza, de temor, de angustia. Y nosotros tenemos el privilegio de tener paz y gozo. El privilegio de recibir el amor de Dios y poder dar el amor a los demás. No se quede
atrás. Haga algo por alguien. Ame a todo el que se le ponga por delante, sea como sea. Ame y bendiga la gran maravilla que Dios hizo bendiciéndonos. Nosotros la podemos hacer con otros. También podemos bendecir a otros. Y es hermoso, yo no sé si usted se da cuenta, cuando usted bendice a alguien, el gozo que se siente, la paz que se siente. Cuando usted bendice a alguien que no conoce, o aunque lo conozca, o aunque no sea familia, o aunque sea familia, usted tiene que sentir algo especial. Y es algo especial que usted tiene que sentir, es algo que sintió Dios cuando nos bendijo a nosotros con toda bendición. Y queremos parecernos a Él. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí. Esa es mi meta. Cada día parecerme más a Él, a mi Padre y a mi hermano mayor Jesucristo. Pero solamente actuando nos vamos a parecer. Es la única forma que tenemos para parecernos a Él. Amando, bendiciendo y justificando todo lo que los demás hagan en mi contra o en contra de lo que sea. La justificación es la bendición perfecta. Tenemos que entender, o por lo menos, si no entendemos, porque mucha gente no entiende, ¿cómo yo voy a justificar las injusticias que me hacen? Yo perdono, pero no olvido, dice alguien. No, la justificación es una posición parecida a la de Dios. Cuando usted justifica a alguien, usted está actuando como Dios. Porque el justificar es comprender a los demás. Y Dios nos justificó porque nos comprendió. Él sabía que no sabíamos nada. Cuando usted justifica a alguien, usted está poniéndose en la posición de Dios. Justifico a este que no sabe ni quién es, ni sabe nada. Porque el decir soy cristiano es una cosa y el actuar como un cristiano es otra. Somos elegidos para su gloria. Somos elegidos para llevar a cabo su plan. ¡Qué maravilloso! Que Dios, el Todopoderoso, te tomó en cuenta. Pensó en ti para darte esa posición. El Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, te dio a ti la posición que es de Él. Es la posición de Él. Porque solo Dios bendice y solo Dios justifica, ¿no? Dios bendijo y justificó para que yo pueda bendecir y justificar. Y se siente tan lindo y además bendiciendo. Qué placer da el bendecir a alguien con lo que sea, con el amor, con la comprensión, llevándole paz, llevándole comida, llevándole sanidad, porque usted tiene la sanidad para llevársela a los demás. Delante de usted no puede haber ningún enfermo, usted tiene que actuar, porque la enfermedad
Ya no existe, entró en el sacrificio y se desapareció. Viene la mentira, pero delante de usted hay autoridad para que usted deshaga la mentira en quien sea, y mucho más en usted, por supuesto, ¿verdad? Por eso les digo, es maravilloso saber esta posición que Dios nos ha dado para servirle. Vamos a seguir. A ver por dónde íbamos. Dice, voy a repetir, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Muy importante que tengamos esto presente. Mediador de un nuevo pacto para que interpuesta muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Pongamos atención, el primer pacto tenía una purificación a la carne, pero hasta ahí llegaba, Entonces dice, él interpuso su muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir que bajo el segundo pacto no hay, ¿verdad? No hay transgresiones. Bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia tierna. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros, todos los que nacimos después de Cristo. Desde su resurrección para acá, todos estamos llamados a ese nuevo pacto. Lo oigamos o no, lo entendamos o no, lo ignoremos o no, ya está hecho. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Y donde dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que ya les dije, somos todos los que estamos después de Cristo, tenemos la herencia eterna porque hay un testamento. Sin testamento no hay herencia. Tenía que haber muerte del testador para que pudieran beneficiarse del testamento los que reciban la herencia, para que la puedan recibir. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y hubo sangre para que hubiera remisión. Dice: y además de esto, roció también Moisés con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este era el anuncio de lo que había de venir. Entonces, dice, porque es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vuelvo a leer. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos del antiguo pacto. Porque no entró Jesús en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vea qué belleza. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a repetir. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, si usted se da cuenta qué importante es el sacrificio de Jesucristo, fue la consumación de los siglos pasados y venideros. Eso nos deja mucho que pensar. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya lo hemos visto muchas veces y sabemos que los sacrificios de los antiguos cubrían los pecados del pueblo cada año. Pero el sacrificio de Jesucristo, del consumador de los siglos,
Lo hizo una vez y para siempre, ya no hay más. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si alguien quiere quedarse con la cita, es Hebreos 9:26, para que lo repase. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez a llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley en la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede. De otra manera, cesarían las ofrendas y cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, si fuera la ley lo que lo logra. Pero la ley no pudo. Y de todas maneras estaba establecido que no pudiera, porque el plan de Dios era el pacto con su Hijo. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, el de la ley, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice al Padre, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice el Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es maravilloso. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ni te agradaron, las cuales cosas son ofrecidas según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último.
Y estoy dándoles esta lección porque hoy me desperté con este versículo. A Dios le gusta el maná fresco. Ayer estudié una carta, otra carta, estuve leyendo a ver con qué salía yo hoy, pero el Espíritu Santo no me deja, es lo que Él quiere. El que sale con la palabra es Él, no soy yo. Y no me llegó nada. Entonces me dormí y hoy me desperté. Es maravilloso, hermanos, como nos ama el Señor. Cuando el Señor me pone esta palabra, el Espíritu Santo sabe que hay quien necesita oírla. Parece repetida, pero no es repetida. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que no entiende. Hay gente que nunca ha oído. Y hay gente que aunque oye, no ha podido creer. Y yo me despierto diciendo o pensando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿No les parece maravilloso? A mí sí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, en esa voluntad. ¿En cuál voluntad? En voluntad del Padre. Fue la voluntad del Padre que esto fuera así. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nadie puede ser santificado sin la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso pasó una vez y para siempre, desde el día de su muerte y su resurrección, para que el ser humano pudiera, porque de otra manera no podría. Por mucho esfuerzo que usted haga, usted no puede santificarse. Por mucho esfuerzo que usted haga, por muy bien que usted quiera portarse, que por si no lo logra, ni usted ni yo. Por mucha ofrenda, sacrificio, ayuno, oración, nadie puede santificarse. ¿Por qué? Porque fue hecho una vez y para siempre por Él. En su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y no está diciendo que nosotros, los cristianos, los que creemos que nosotros sí. Es para todos. Desde el momento que Él murió y resucitó, lo hizo y lo dejó hecho para todos, lo sepan o no lo sepan, lo entiendan o no. Porque Dios es fiel y justo. Y Dios sabe que muchísima humanidad desde Cristo hasta aquí no se ha dado cuenta de esta maravilla. No se ha dado cuenta de esta voluntad de Dios para el ser humano. Y por eso se sienten pecadores y hacen sacrificios y hacen un montón de cosas para sentirse un poquito más limpios, que no pueden limpiarse jamás con ninguna ofrenda, con ningún ayuno, hermanos, con ninguna vigilia, con un día entero de alabanzas. No podemos hacer lo que ya está hecho una vez y para siempre.
Por eso mejor dedíquese a servirle a Dios, mejor. Porque para eso fue hecho usted y yo. Vuelvo a leer el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, repite, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ya no va a venir más a quitar ningún pecado, porque ya Él lo quitó para siempre. El que quiera sentirse pecador y estar pidiendo perdón, que lo haga, pero está perdiendo el tiempo y está pasando por encima de la voluntad de Dios, porque Dios dice que ya su Hijo lo quitó y nos santificó. Es su palabra, y su palabra es verdad, y yo la creo. Y por eso no hablo con mis palabras, hablo con la palabra. Porque me gusta hacer conciencia en la gente y hacer conciencia en mí misma que nada de lo que yo haga me va a servir para ser agradable a Dios. Él me hizo agradable ante su Padre mediante esta ofrenda maravillosa que quitó el pecado, que era lo que me separaba de Dios y nunca más a nadie. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ya está hecho. Ya lo solucionó. De ahí en adelante, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El estrado de los pies de Jesús son los hombres, que son enemigos, que no aceptan lo que Él hizo, que quieren perfeccionarlo con la religión, lastimosamente. Y son enemigos porque no aceptan lo que ya está hecho, lo que está establecido. Pero dice que Él los pondrá por estrado de sus pies. Porque, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa es la obra que hizo desde hace 2000 años. Y ha estado de ahí para acá poniendo en la mente de los hombres, escribiendo en la mente
de los hombres de una manera y otra, qué belleza, escribiendo en nuestra mente. Yo soy muy repetitiva, porque me gusta y le aconsejo, cuando usted enseñe, si le va a tocar enseñar la palabra en donde sea, en donde esté, sea repetitivo, devuélvase, lea, vuelva a leer y lea despacio. Lea despacio. Porque si yo leo así, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. No queda la esencia del espíritu de la letra en el corazón del que te está oyendo. Por eso hay que repetir y repetir, y a veces, aún repitiendo, todavía quedan lagunas, quedan dudas en las personas. Dice, y añade el Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios es muy serio, el Padre es muy serio, Él no bromea. Cuando decidió que sucediera esto con el pacto con su Hijo y quedó escrito, nunca más va a cambiar. Esa es la posición que tiene Él delante de nosotros y que tenemos nosotros delante de Él. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, apropiense de esto que vamos a leer. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Creyéndole, aceptando su voluntad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entendamos que ya fueron lavados. Entendamos que ya están purificados nuestros corazones de mala conciencia. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que esto es lo que Él quiere. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy hace 8 les dije, ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué estás haciendo? Tienes que servirle a Dios, y solo con los demás se le puede servir a Dios. Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de su venida. Está muy cercano. No corras a purificarte, ya estás. No corras a santificarte, ya lo estás. ¿Estás listo? Corre a hacer buenas obras, no para salvación, sino para agradar al que te llamó. Por su gloria y excelencia, te llamó a servirle, amando a los demás y sirviéndose a los demás. Alguien me dijo un día, el que nos vive para servir, no sirve para vivir. Y es una verdad. Gócese usted sabiendo que lo está haciendo, que lo ha hecho y que tiene muchas ganas de seguirlo haciendo. Y si no lo ha hecho, comience. Busque. En este momento hay tanta gente necesitada de oír una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de esperanza. Hágalo. Y usted se va a sentir muy bien. Le bendigo, le amo. Le dejo el anuncio de que los miércoles a las 7 de la noche hay estudio y que usted sabe que los domingos a las 11 de la mañana. Sírvale a Dios para que valga la pena estar vivo. Gracias, hermanos. Los bendigo. Amén.